Introducción a las cifras significativas. Para el físico, la medición es un medio de comunicación entre él y la naturaleza. Esto quiere decir que la medición es el medio que usa para obtener información de la naturaleza, de la sociedad o del fenómeno que estudia. El físico requiere conocer y comprender de la medición en su aspecto cuantitativo conceptos como cifras significativas, notación científica y orden de magnitud. Pero aquí nos centraremos solo en las cifras significativas. Para explicar el concepto de cifras significativas, partiremos de tres ideas claves que presentaremos a continuación. Idea clave 1. Los instrumentos de medición están constituidos por unidades llamadas patrón. Por ejemplo, los instrumentos de medición de longitudes en una primera aproximación están constituidos por longitudes patrones que lo dividen en partes iguales. Para explicar esto utilizaremos la regla, que es un instrumento de medición muy conocido. Aquí tenemos una regla de longitud 30 centímetros. En la parte superior vemos el patrón centímetro, que es un patrón del sistema internacional. La parte de abajo está en el sistema inglés, pero esta parte no nos interesa. Nos limitaremos a la parte superior, que está dentro de las normas del sistema internacional. Idea clave 1. Estas longitudes patrón pueden contener otras unidades patrón y así sucesivamente, una dentro de la otra. Veamos, aquí tenemos nuevamente la misma regla anterior. Con unidad patrón en la parte superior, centímetros, hay 30 centímetros a lo largo de toda la longitud de la regla, o sea que la unidad patrón de esta regla es el centímetro. Pero ahora cambió, ahora la unidad patrón, que es mucho más pequeña, es el milímetro. Tenemos ahora mismo 300 milímetros a lo largo de la regla, con la unidad patrón milímetros. Esto explica la frase siguiente: estas longitudes patrón pueden contener otras unidades patrón y así sucesivamente, una dentro de la otra. Aquí tenemos un centímetro que contiene 10 milímetros. Idea clave 2. Se llaman cifras significativas a las cifras producto de medición cuantitativa y están constituidas por una o varias cifras seguras y una sola cifra dudosa. Es decir, las cifras significativas que son producto de medición tienen que estar constituidas por cifras seguras y una cifra dudosa. Más detalles sobre la idea clave 2. Las cifras seguras son producto del conteo de las divisiones. Se usa la división más pequeña del instrumento o precisión. Al compararlas con la magnitud que se va a medir, un conteo no debe ser susceptible de error. Veamos lo anterior con este pequeño ejemplo. Tenemos una franja de color azul cuya longitud queremos conocer. Para ello utilizamos una regla cuya división más pequeña está en los milímetros, quiere decir que este va a ser nuestro patrón de medición. Necesitamos saber cuántas veces cabe un milímetro a lo largo de toda la franja azul. Al contar encontramos que caben 164 milímetros a lo largo de toda la franja azul. 164 milímetros compone la cifra segura de esta medición. ¿Por qué? Porque 164 milímetros sale del conteo de los milímetros dentro de la franja azul. Pero todavía no tenemos las cifras significativas, solamente tenemos parte de la cifra significativa, es decir, las cifras seguras. La cifra dudosa, que es la que nos hace falta, se obtiene de la estimación que se realiza sobre valores inferiores a la división más pequeña. Al compararla con la magnitud a medir, la estimación es susceptible de error al ser cuantificada. Si hacemos zoom sobre la parte final de la franja azul, encontramos que el último milímetro completo es 164, porque 16 centímetros contienen 160 milímetros. Y al seguir contando, aquí sería 161, 162, 163, 164. Y este sería 165. Pero el final de la franja azul está entre el milímetro 164 y el milímetro 165. Quiere decir que la longitud que desconocemos es muy pequeña, es inferior a un milímetro. Por lo tanto, el resultado de la estimación es 0,5 milímetros para la cifra dudosa. 0,5 milímetros es la cifra dudosa y el resultado se escribe 164,5 milímetros.
Más adelante explicaremos con más detalle cómo obtuvimos la cifra dudosa en este caso. Idea clave 3. La precisión en un instrumento de medición está indicada por la división más pequeña de dicho instrumento. Aquí tenemos nuevamente la regla de 30 centímetros. Tenemos que en la parte superior, que es la parte con la cual vamos a trabajar, como ya hemos señalado, porque está dentro del sistema internacional, la unidad patrón es el centímetro. Aquí tenemos 30 centímetros, o sea que la precisión de esta regla está en los centímetros. Cuando la longitud de patrones que dividen el instrumento de medición en partes iguales son las más pequeñas posibles, se dice que dicho instrumento tiene muy buena precisión. Ahora hemos cambiado la precisión del instrumento. En este caso, la unidad más pequeña es el milímetro, por lo tanto la precisión de esta nueva regla está en los milímetros. Con el objetivo de explicar el concepto de cifras significativas con más detalles, se utilizará como ejemplo la medición de una longitud cualquiera, usando dos instrumentos de medición, cada una con distinta precisión. Aquí tenemos una regla con precisión en los centímetros y aquí tenemos otra regla con precisión en los milímetros. Medición de una longitud, en este caso cualquier longitud, con el instrumento 1. Aquí tenemos la longitud a medir, que será la franja de color azul turquesa, y el instrumento 1, regla con precisión en los centímetros. Al observar detenidamente la comparación entre la longitud a medir y el instrumento 1, las únicas afirmaciones que caben son: al comparar el instrumento de medición con la longitud a medir, el 0 del instrumento debe estar colocado donde corresponde, al inicio de la longitud a medir, y aquí lo vemos. Hemos utilizado una línea recta de color rojo para señalar que el 0 del instrumento coincide con el inicio de la longitud a medir. El conteo de las divisiones da como resultado 21 centímetros, la cifra segura, es decir, al contar, contamos 21 centímetros completos a lo largo de la franja azul. Pero hay una sección de la longitud a medir, tenemos aquí, que no alcanza un centímetro completo. ¿Cómo se estima esa pequeña longitud? La estimación de esta pequeña longitud lleva a la cifra dudosa, y obtener la cifra dudosa pasa por un proceso de estimación que es susceptible de error y se puede cuantificar numéricamente. Aquí hacemos zoom, nuevamente señalamos que la longitud a medir se encuentra entre el centímetro 21 y el centímetro 22. Esta pequeña longitud que debemos estimar es menor a 1 centímetro. La pequeña longitud se obtiene dividiendo la distancia entre 21 y 22 centímetros en partes iguales. Algunas personas pueden dividir en 2 partes, otras en 3, algunas pocas en 10, una pequeña longitud. Con esta acción de dividir la longitud en partes iguales, se puede estimar a cuánto equivale la pequeña longitud. Si tuviésemos a mano, por ejemplo, un vernier, se vería lo siguiente. Ampliamos la longitud entre 21 y 22 centímetros y comenzamos a dividir esta longitud en partes iguales: 21,0, 21,1, 21,2, 21,3, 21,4, 21,5, que es la mitad, 21,6, 21,7, 21,8, 21,9, 22,0. Como esta longitud es lo suficientemente grande, hemos podido hacer esas divisiones en partes iguales. La longitud a medir finaliza aproximadamente a la mitad, entre 21 y 22 centímetros. Por lo tanto, la cifra dudosa puede ser 5. El resultado de esta medición puede ser 21,5 centímetros, 3 cifras significativas, 2 seguras, una dudosa, o 21,6 centímetros o 21,4 centímetros, etc. 3 cifras significativas. ¿Qué observamos? Estos resultados deben ser aceptados. 2 cifras seguras en todos los resultados mostrados. Estas cifras fueron obtenidas a través del conteo de las divisiones del instrumento de medición, y una cifra dudosa, cifra estimada, con lo que se cumple con el criterio que caracteriza las cifras significativas: una o varias cifras seguras y una cifra dudosa. Ahora vamos con el instrumento de medición 2. Vamos a medir la misma longitud con este instrumento. Aquí está la longitud a medir, aquí está el instrumento 2. Vemos que es una regla cuya precisión está en los milímetros. Al prestar atención a esta longitud de color rojo, observamos que el 0 del instrumento coincide con el inicio de la longitud a medir. El instrumento 2 tiene como división más pequeña 1 milímetro, o sea que tiene mejor precisión que el instrumento 1. El conteo de las divisiones da como resultado 214 milímetros, es decir, que a lo largo de toda la franja color turquesa, desde el punto 0 caben 214 milímetros.
que son las cifras seguras. Pero hay una sección del objeto a medir una pequeña longitud que no alcanza 1 milímetro completo. ¿Cómo se estima esa pequeña longitud? La estimación de esa pequeña longitud lleva a la cifra dudosa, y obtener la cifra dudosa pasa por un proceso de estimación que es susceptible de error al cuantificarla numéricamente. Si hacemos un observamos la distancia entre 21 y 22 centímetros. Hasta el centímetro 21 tenemos 210 milímetros, aquí 211, 212, 213, 214, 215. ¿Qué observamos? Que la longitud a medir termina entre el milímetro 214 y el milímetro 215. La pequeña porción o la pequeña longitud a estimar es menor a 1 milímetro. La distancia consecutiva entre 2 milímetros es muy pequeña. La estimación en este caso se realiza de la siguiente forma. Aquí nuevamente tenemos 214 milímetros, 215 milímetros. Si la longitud a medir termina antes de la mitad del milímetro, la cifra dudosa es 0. Si la longitud a medir termina justo en la mitad del milímetro, la cifra dudosa es 5. Si la longitud a medir termina después de la mitad del milímetro, la cifra dudosa es 5. En consecuencia, en este caso, el resultado es 214,5 milímetros. Resultado con 4 cifras significativas, donde 3 cifras son seguras y una cifra es dudosa. Es importante comparar los resultados de medición obtenidos con el instrumento 1 versus los resultados obtenidos con el instrumento 2. Instrumento 1. Con el instrumento 1 nuestro resultado de medición fue 21,5 centímetros, 3 cifras significativas. Recuerden que la característica de este instrumento, el instrumento 1, era que tenía como unidad patrón el centímetro. Instrumento 2. El resultado con el instrumento 2 fue 214,5 milímetros, 4 cifras significativas. Nuevamente recuerden que el instrumento 2 tenía como unidad patrón el milímetro. Este resultado nos dice que el instrumento 2 tiene mejor precisión que el instrumento 1 y que la diferencia en la precisión se ve en el número de cifras significativas. Un instrumento con mejor precisión que otro da como resultado un mayor número de cifras significativas. Lo anterior es consecuencia de que el instrumento 2 tiene divisiones mucho más pequeñas que las divisiones del instrumento 1. Esto significa que el instrumento 2 tiene mejor precisión que el instrumento 1, lo que se ve reflejado en el número de cifras significativas. Es necesario señalar que al transformar 214,5 milímetros a centímetros no se debe perder el número de cifras significativas en este proceso, pues perder cifras significativas implica perder información sobre la precisión del instrumento de medición. Por lo tanto, el resultado en centímetros es 21,45 centímetros. Como vemos en ambos resultados, la cifra segura está constituida por el 2, 1 y 4 y la cifra dudosa está constituida por el 5. Por lo tanto, no hubo pérdida de información, es decir, no hubo pérdida de cifras significativas. A lo largo de esta presentación se han tenido presentes y se han aplicado las 3 ideas claves y las mismas deben tenerse presentes en el proceso de medición. Hasta el próximo video. Muchas gracias.